Imagina un mundo donde el océano no solo es un vasto mar de agua, sino un universo lleno de secretos, de criaturas enigmáticas que han existido desde los albores del tiempo. Entre ellas, hay una especie que se erige como la reina de los mares, las orcas. Su poder, inteligencia y misterio nos desafían a comprender un mundo que hasta ahora hemos visto solo a través de la superficie. ¿Quiénes son realmente las orcas? ¿Qué historias y secretos guardan en sus aguas profundas? En este documental, nos sumergimos en la épica historia de las orcas, explorando su origen, su imparable dominio sobre los océanos y las sorprendentes lecciones que pueden enseñarnos sobre la vida, la cooperación y la supervivencia. ¿Estás listo para descubrir los enigmas más oscuros del mar? Acompáñanos en este viaje fascinante y misterioso hacia las profundidades del océano, donde las orcas siguen siendo una de las criaturas más asombrosas que jamás hayan pisado la tierra. Antes de continuar con este gran documental, te invito a dejarnos un like y a suscribirte a nuestro canal Criptofauna, para que este contenido pueda llegar a miles de personas más. Ahora sí, continuemos. Capítulo 1. Un linaje de gigantes. Hace millones de años, cuando los océanos eran testigos de la evolución de los primeros mamíferos marinos, un grupo de criaturas extraordinarias comenzó su viaje en el tiempo. Las orcas, descendientes de antiguos carnívoros terrestres, tomaron el camino de la adaptación acuática, perfeccionando su cuerpo para la velocidad y la caza. Su historia es una epopeya de supervivencia, inteligencia y dominio en los océanos del mundo. Estos cetáceos, que hoy conocemos por su inconfundible piel negra y blanca, fueron una vez pequeños depredadores en tierra. Sus ancestros más lejanos caminaban sobre 4 patas y cazaban en ríos y lagunas. Sin embargo, la evolución les brindó una oportunidad única: regresar al mar y transformarse en los depredadores más formidables que los océanos jamás han visto. Con el paso del tiempo, su anatomía cambió drásticamente. Sus patas se convirtieron en aletas, sus cuerpos se alargaron para deslizarse con gracia en el agua y su respiración se adaptó a la vida marina. Pero no fue solo su físico lo que evolucionó, sino también su inteligencia. Las orcas desarrollaron una capacidad de aprendizaje y comunicación sin precedentes en el reino animal. Millones de años de perfeccionamiento las llevaron a conquistar todos los mares del mundo. Desde las aguas gélidas del Ártico hasta las cálidas corrientes del Ecuador, las orcas se convirtieron en reinas indiscutibles del océano. Sin depredadores naturales, forjaron sociedades complejas, organizadas en grupos familiares donde la sabiduría se transmite de generación en generación. A través de su historia, han presenciado la desaparición de civilizaciones marinas enteras. Vieron el ascenso y la caída de especies gigantescas, resistieron cataclismos naturales y sobrevivieron a los cambios climáticos más extremos. Hoy, su legado sigue vivo, pero enfrenta nuevos desafíos. ¿Cómo lograron estas criaturas alcanzar la cúspide del océano? ¿Qué secretos guardan sus profundas miradas y su enigmático canto? En los próximos capítulos, exploraremos su dieta, sus estrategias de caza, su lenguaje y su impacto en la cultura humana. Capítulo 2. El nacimiento de una leyenda. En las profundidades del océano, donde la luz apenas penetra y las sombras se confunden con la inmensidad azul, una nueva vida está por llegar. La madre orca, portadora de un linaje ancestral, nada lentamente, protegiendo con celo el ser que crece en su interior. No es un nacimiento cualquiera, es la llegada de un cazador nato, de un heredero de los mares. Durante 17 meses, la madre ha sentido cada movimiento dentro de su vientre. Ha viajado grandes distancias con su manada,
Ha sorteado tormentas y ha esquivado amenazas humanas, todo por preservar a su cría. Sabe que el océano no es un lugar amable para los recién nacidos. Los tiburones acechan en las sombras y el hambre es un enemigo implacable. El momento llega en una noche silenciosa. La luna se refleja en las aguas como un ojo eterno que observa el nacimiento de un futuro depredador. Con un último esfuerzo, la madre da a luz. Un cuerpo pequeño, aún torpe, se mueve entre las corrientes, buscando su primer respiro. Pero no está solo. Un coro de silbidos y chasquidos rompe la oscuridad. Son su familia, sus guardianes, los testigos de su llegada. Las otras orcas rodean a la madre y su cría, formando un escudo viviente contra cualquier amenaza. La pequeña orca aprende rápidamente a nadar, impulsada por el instinto y la voz de su madre. Ella le enseñará los secretos del océano, cómo cazar, cómo comunicarse, cómo sobrevivir en un mundo donde solo los más astutos perduran. Desde su primer aliento, la cría lleva consigo el peso de generaciones. En su sangre corre el legado de cazadores silenciosos, de estrategas implacables. Pero su destino aún no está escrito. Será un líder, un guerrero o una sombra en la historia del océano. Las orcas no son simplemente animales. Son guardianas de un conocimiento antiguo, herederas de una sabiduría que el hombre apenas comienza a comprender. ¿Qué mensajes ocultan en sus cantos? ¿Qué secretos han visto en la profundidad del abismo? Capítulo 3. Maestras del engaño y la caza. El mar es un campo de batalla sin fronteras. En él, solo sobreviven los más astutos, los que saben cuándo atacar y cuándo desaparecer entre las olas. Las orcas no son solo cazadoras, son estrategas, maestras del sigilo y el engaño. No persiguen a sus presas con fuerza bruta, las someten con inteligencia, como si cada ataque estuviera escrito en un código ancestral. En la superficie, los leones marinos descansan sobre témpanos de hielo, confiados en su refugio helado. No saben que, bajo sus pies, la oscuridad esconde a un enemigo implacable. Las orcas emergen en formación, empujando el agua con precisión quirúrgica. Una ola gigantesca se levanta como una bestia dormida, y en segundos, el hielo se parte. Las presas caen al agua. No tienen escapatoria. Pero no solo en los polos reinan las orcas. En aguas más cálidas, rodean a bancos de peces en una danza hipnótica. Silbidos coordinados, movimientos milimétricos, un despliegue de estrategia que pocos pueden igualar. Los peces, atrapados en un remolino viviente, no pueden escapar. En un instante, el festín comienza. Las orcas han perfeccionado el arte de la caza a niveles que ningún otro depredador ha alcanzado. Se comunican con una precisión asombrosa, establecen estrategias y las transmiten de generación en generación. Cada manada tiene sus propias técnicas, su propio manual de supervivencia, como si fueran clanes de guerreros con tácticas secretas. Pero, ¿cómo han logrado ser tan letales? La clave está en su cerebro, uno de los más desarrollados del reino animal. Su capacidad de aprendizaje y planificación supera con creces la de otros depredadores. Son conscientes, analíticas y, lo más inquietante de todo, parecen disfrutar del juego de la caza. Los científicos aún intentan descifrar su lenguaje, sus señales, sus códigos ocultos en las ondas del océano. ¿Podríamos aprender de ellas? ¿O somos solo otra especie en su lista de seres observados? Una cosa es segura, cuando una orca te mira, no solo te ve, te estudia. Capítulo 4. El reino de las sombras. En las profundidades donde la luz apenas se atreve a entrar, las orcas se mueven como fantasmas entre las corrientes. Sus cuerpos oscuros se confunden con las sombras del abismo, mientras sus vientres blancos reflejan la escasa luz que logra filtrarse desde la superficie.
Son invisibles para sus presas hasta que es demasiado tarde. Las aguas frías del océano Antártico son su territorio, pero también dominan los mares templados e incluso los cálidos. No hay frontera que las detenga. Desde los fiordos noruegos hasta las costas de Sudamérica, su presencia es un recordatorio de que el verdadero depredador del océano no tiene dientes de tiburón, sino inteligencia letal. Pero su reinado no está libre de desafíos. El hombre ha invadido sus dominios con barcos, redes y contaminación. Las aguas que una vez fueron limpias ahora llevan rastros de petróleo y ruido ensordecedor. Las orcas se comunican con complejos silbidos y chasquidos, pero el estruendo de las hélices ahoga sus voces. A pesar de los peligros, las orcas han aprendido a adaptarse. Observan, analizan, entienden el comportamiento humano. Algunas han descubierto cómo robar peces de las redes de los pescadores sin ser atrapadas. Otras han aprendido a seguir a los barcos balleneros, esperando el momento perfecto para tomar lo que les pertenece. Las orcas no solo son cazadoras, son estrategas en un juego donde el tiempo y la paciencia son sus mejores armas. Pero, ¿hasta cuándo podrán resistir? La historia ha demostrado que el hombre no siempre es un aliado de la naturaleza. ¿Se convertirá en su mayor enemigo? Las sombras del océano ocultan secretos que pocos han descifrado. Y en ese reino de penumbra, las orcas siguen nadando, observando, esperando. Capítulo 5. Secretos de un lenguaje perdido. Dicen que el lenguaje es el alma de una especie. Si esto es cierto, entonces las orcas poseen una de las almas más enigmáticas del planeta. Sus vocalizaciones son un código que la ciencia apenas empieza a comprender. No son simples sonidos, son mensajes, historias, advertencias. Cada manada tiene su propio dialecto, una firma única que las distingue. Como antiguas civilizaciones con lenguas secretas, las orcas se comunican de formas que los humanos solo pueden imaginar. ¿Acaso sus cantos contienen relatos de generaciones pasadas? ¿Historias de batallas, de cazas exitosas, de pérdidas irreparables? Los científicos han grabado sus sonidos y han notado algo inquietante. Algunas orcas imitan ruidos humanos. El zumbido de un motor, el silbido de un marinero, incluso palabras distorsionadas por el agua. ¿Nos están estudiando? ¿O intentan hablar con nosotros en nuestro propio idioma? Pero hay algo más profundo, más perturbador. Algunas orcas que han sido separadas de sus familias en cautiverio han mostrado signos de angustia extrema. Llaman a los suyos con sonidos que nunca reciben respuesta. Es como si un humano fuera arrancado de su hogar y llevado a un lugar donde nadie entiende su idioma. Un exilio sin retorno. Si las orcas tienen una cultura, una historia transmitida de generación en generación, ¿qué hemos hecho al separarlas de sus familias? ¿Cuántos conocimientos hemos destruido sin darnos cuenta? El océano es un libro abierto, pero solo aquellos que saben escuchar pueden leer sus páginas. Y las orcas, con su lenguaje ancestral, son las guardianas de un conocimiento que podría cambiar nuestra comprensión del mundo natural. Capítulo 6. La venganza del océano. Los marineros más antiguos cuentan historias escalofriantes sobre las orcas. Relatos de barcos rodeados por sombras deslizándose bajo la superficie, de silbidos inquietantes que parecían coordinar un ataque, de marineros desaparecidos sin dejar rastro. Para muchos, las orcas no son solo depredadores, son vengadores del océano. Hay casos documentados que parecen confirmar estas leyendas. En los últimos años, algunas manadas han comenzado a atacar embarcaciones en ciertos puntos del Atlántico. No lo hacen por hambre, no buscan comida. Golpean los timones, debilitan la estructura de los barcos y los dejan a la deriva. Es como si estuvieran enviando un mensaje.
¿Qué podría haber desencadenado este comportamiento? Algunos creen que es una respuesta a la caza indiscriminada que sufrieron en el pasado. Décadas de persecución, familias destruidas, orcas asesinadas por la industria ballenera. Pero las orcas no olvidan, y quizás ahora están tomando lo que les fue arrebatado. El océano no perdona, y las orcas parecen ser sus emisarias. Son guardianas de un equilibrio que los humanos han perturbado. Pero, ¿qué pasará si este conflicto continúa escalando? ¿Nos enfrentamos a una inteligencia que ha decidido que ya es suficiente? Quizás nunca lo sabremos con certeza, pero una cosa es clara: cuando el océano decide responder, lo hace con una fuerza implacable. Y las orcas son su ejército silencioso. Capítulo 7. Sombras en la noche. Las orcas no duermen como los humanos. Su mente nunca se apaga por completo. Una parte de su cerebro permanece despierta, alerta, vigilante. Siempre observando. Y cuando la noche cae sobre el océano, se convierten en sombras que se deslizan en la penumbra, cazando con precisión aterradora. Pocas criaturas pueden desafiar su dominio en la oscuridad. Mientras los lobos marinos duermen flotando en la superficie, las orcas acechan debajo. Esperan el momento exacto, y luego atacan con una coordinación perfecta. En cuestión de segundos, la presa desaparece en las fauces del depredador más letal del mar. Pero no solo cazan por instinto. Se han documentado casos de orcas que usan estrategias sofisticadas para capturar a sus presas. Algunas crean olas gigantes para derribar focas de los témpanos de hielo. Otras golpean el agua con sus colas para aturdir bancos de peces. Cada movimiento es calculado, cada ataque es una obra maestra de la evolución. Sin embargo, hay algo más aterrador en su naturaleza. Las orcas tienen la capacidad de enseñar estas tácticas a sus crías. No solo transmiten genes, sino conocimiento. Son maestros y aprendices en un ciclo que se ha repetido por millones de años. ¿Qué más podrían estar enseñando entre ellas? ¿Acaso poseen habilidades que aún desconocemos? ¿Es posible que estén desarrollando nuevas estrategias para adaptarse a un mundo cambiante? Las sombras en la noche ocultan secretos que aún no comprendemos. Pero si hay algo seguro, es que las orcas seguirán aprendiendo, evolucionando y observando. Capítulo 8. Los guardianes del pasado. Las orcas no son solo cazadoras, ni simples depredadores marinos. Son guardianas de secretos que se remontan a tiempos inmemoriales. Se dice que los océanos esconden ruinas de civilizaciones antiguas, y algunos informes recientes sugieren que las orcas podrían estar protegiendo estos vestigios, como si supieran lo que el hombre aún no ha comprendido. Existen teorías sobre cómo estas criaturas, en sus interminables viajes por los mares, podrían haber sido testigos de la caída de culturas perdidas. Tal vez incluso hayan sobrevivido a catástrofes, guiadas por una sabiduría que solo el océano podría ofrecerles. Cada manada de orcas podría ser una línea de continuidad con el pasado, un vestigio de historias que no hemos logrado captar. Las aguas más profundas y oscuras del planeta siguen siendo inaccesibles para el hombre. Es en estos abismos donde las orcas parecen nadar con una calma inquietante, como si supieran que allí, en los confines del mundo, reposan los secretos que la humanidad ha olvidado. Pero, ¿cómo podrían ellas comprender todo esto? ¿Qué significa para ellas ser testigos del paso de los siglos? Lo que nos es desconocido, lo que nos es ajeno, las orcas lo sienten. ¿Podrían ser las verdaderas guardianas del conocimiento perdido? Quizás la clave para entender los misterios del mar, y de la historia misma, yace en su comportamiento, en las rutas que siguen, en las melodías de su canto. En sus ojos, como espejos del océano, se refleja la vastedad de todo lo que han vivido. No son solo seres que sobreviven,
Son entidades que entienden el tejido del tiempo, que llevan consigo la sabiduría de generaciones pasadas. El océano y sus criaturas son mucho más de lo que imaginamos. Capítulo 9. La Alianza Silenciosa. A pesar de su dominio sobre el océano, las orcas no son seres solitarios. Existen numerosas historias sobre su interacción con otras especies. Pero lo más intrigante es su aparente alianza con los delfines. En ciertas regiones del mundo, ambos grupos trabajan juntos, cazando en armonía como si compartieran una inteligencia común, una que desafía las reglas de la naturaleza. Los delfines, con su agilidad y rapidez, y las orcas, con su fuerza y coordinación, parecen complementarse perfectamente. Juntos, cazan grandes bancos de peces, rodeando a sus presas con una precisión que sorprende a cualquier observador. Pero este comportamiento va más allá de la simple cooperación, es un acuerdo tácito, una alianza que no necesita palabras. Este vínculo ha dejado a muchos científicos asombrados, ya que demuestra que las orcas no solo son depredadoras, sino que también son capaces de empatizar y colaborar con otras especies. Son criaturas que entienden el valor de la comunidad y la cooperación, algo que a menudo se pasa por alto en el mundo animal. Sin embargo, como en toda alianza, hay momentos de tensión. Existen casos documentados de orcas que atacan delfines de otras especies o incluso a su propio grupo. Este comportamiento puede interpretarse como una lección cruel pero real. En el océano, el equilibrio es frágil, y la supervivencia depende de saber cuándo cooperar y cuándo ceder. ¿Y si las orcas estuvieran enseñándonos algo con su forma de relacionarse? Un recordatorio de que, en el caos de la vida, las alianzas pueden ser la clave para la supervivencia, pero también un recordatorio de que la naturaleza es impredecible y sin piedad. Quizás, en sus ojos, se reflejan lecciones más profundas sobre la importancia de la conexión, la traición y la supervivencia. El océano es vasto y sus reglas son complejas. Las orcas lo saben, y nos lo enseñan a su manera. Capítulo 10. El futuro del océano y la última frontera. El futuro de las orcas, y el de los océanos que habitan, está marcado por un sinfín de incertidumbres. A medida que los mares se calientan, que las industrias siguen contaminando, y que los ecosistemas marinos luchan por sobrevivir, las orcas están en una encrucijada. ¿Podrán seguir dominando los mares como lo han hecho durante milenios, o serán las víctimas de los cambios que el hombre ha desatado en el planeta? En las últimas décadas, las orcas han sido testigos de cambios drásticos en su hábitat. Las migraciones de peces que solían seguir ya no son las mismas, y las zonas de caza tradicionales se están viendo afectadas por la sobrepesca y la destrucción del medio ambiente. Las orcas están adaptándose, sí, pero ¿hasta qué punto podrán continuar con su dominio si las aguas siguen siendo envenenadas? El cambio climático podría ser el mayor desafío al que se enfrenten. Aunque son expertas en adaptación, las orcas también dependen de un ecosistema equilibrado. Las especies de las que se alimentan, como los focos o las ballenas, están desapareciendo a un ritmo alarmante. Las orcas, que han sido cazadoras y guardianas de la estabilidad marina, ahora luchan por encontrar su lugar en un mundo que cambia rápidamente. A medida que el hombre continúa explorando las profundidades del océano, las orcas siguen siendo una de las últimas fronteras que nos quedan por comprender. ¿Qué secretos siguen ocultos en el corazón de los mares? ¿Qué conocimiento ancestral guardan estas criaturas que, quizás, podrían salvar a los océanos si logramos escuchar su llamado? Al final, las orcas no solo son criaturas del mar, son las últimas enigmas de un mundo natural que aún nos queda por descubrir. En sus movimientos, en su canto y en su mirada, hay una verdad más profunda que está esperando ser revelada. Pero, tal vez, solo aquellos dispuestos a respetarlas y aprender de ellas puedan llegar a comprender su legado.
Si te ha gustado este vídeo, te invito a ver estos dos vídeos que están apareciendo en pantalla ahora mismo.